Hola a todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los debates más fascinantes y, seamos sinceros, más complicados de la economía y la política pública. Hablamos de esa compleja relación entre la eficiencia económica y la distribución justa de la riqueza. Hoy vamos a desgranar este tema basándonos en los análisis de dos pesos pesados, Richard Musgrave y Joseph Stiglitz. Vamos a ver cómo el Estado se enfrenta a la titánica tarea de equilibrar una economía que funcione a tope, a pleno rendimiento, pero con una sociedad que sea verdaderamente equitativa. Es un verdadero tira y afloja, literalmente, y entender este pulso es absolutamente clave para comprender las decisiones políticas que moldean nuestro día a día. Así que vamos a por ello. Para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta fundamental, una de esas que desafía la base misma del libre mercado. ¿Es un mercado eficiente necesariamente un mercado justo? A ver, según la teoría económica más clásica, un mercado perfectamente competitivo asigna los recursos de forma impecable, ¿verdad? Todo encaja. Sin embargo, como bien señala Joseph Stiglitz, incluso si esa economía de mercado fuera perfectamente eficiente, la distribución de la renta que genera puede ser, bastante indeseable. Porque claro, el mercado no tiene moralidad. Puede resultar en que unos pocos acumulen unas fortunas inmensas, mientras que otros simplemente carezcan de lo más básico. Es decir, la eficiencia por sí sola no garantiza para nada la justicia social. Y es precisamente esta insuficiencia la que justifica y de hecho exige la intervención del Estado en la economía. Así que este es nuestro plan para hoy. 1. El problema de la distribución. 2. Los criterios de justicia distributiva. 3. Los costes de la redistribución. Y 4. La medición de la equidad y la eficiencia. Empezamos con el primer punto, el problema de la distribución. Vale, para entender este problema de fondo, primero hay que dominar un concepto súper importante en economía, la eficiencia de Pareto. Básicamente se define como una situación en la que ya no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar al mismo tiempo el de otra. Y aquí Musgrave nos lanza una advertencia crucial. Nos dice que vale, aunque la eficiencia paretiana es un objetivo que casi todo el mundo acepta en política, tiene una limitación enorme. ¿Cuál? Pues que no sirve de mucha ayuda para decidir cuál es el estado de distribución más justo. Pensadlo así, existen un montón de resultados que son eficientes en este sentido matemático, pero el concepto en sí mismo no nos dice absolutamente nada sobre si es éticamente correcto que una persona se lo quede todo y otra se quede a cero. Matemáticamente eficiente, sí, pero justo, esa es otra historia. Y esto nos lleva a la clásica y brillante analogía de la tarta, que separa perfectamente estos dos mundos. Imaginemos que la economía es una tarta. Pues bien, la eficiencia es una cuestión puramente técnica. Su objetivo es hornear la tarta más grande posible con los ingredientes que tenemos a mano. Intentan maximizar el tamaño total de la economía. Por el contrario, la equidad plantea una cuestión normativa, una cuestión política. ¿Cómo debemos cortar y repartir esa tarta? Tradicionalmente, el trabajo de los economistas ha sido estudiar cómo hacer la tarta más grande, pero a la hora de diseñar políticas públicas de verdad, en la calle, es imposible desvincular la eficiencia de la equidad. Al final del día, hay que decidir cómo repartir las porciones, y seamos sinceros, ahí es donde suelen empezar las discusiones fuertes en la mesa. Pasamos al punto número 2, criterios de justicia distributiva. En su texto, Musgrave describe 4 grandes enfoques para determinar qué es exactamente una distribución justa. El primero está basado en la dotación. Este enfoque defiende que es justo recibir lo que uno puede ganar en un mercado competitivo. O sea, tienes todo el derecho a quedarte con el fruto de tu trabajo o de tus propiedades. El segundo enfoque es el utilitarista. El tercero es el enfoque igualitario, que está súper influenciado por el filósofo John Rawls. Y por último, tenemos las soluciones mixtas. Estas, como os podéis imaginar, combinan elementos de las anteriores. Por ejemplo, garantizar un nivel mínimo de subsistencia para todo el mundo y a partir de ahí dejar que el mercado dicte el resto de las ganancias. Ahora, si nos centramos en los dos enfoques más contrapuestos a la hora de diseñar programas sociales, nos encontramos con una dicotomía fascinante. Por un lado, tenemos el enfoque utilitarista, heredero de Jeremy Bentham. Este busca, literalmente, sumar el bienestar de cada individuo en la sociedad y maximizar ese total. Su lema sería lograr la mayor cantidad total de felicidad. Por otro lado, el enfoque igualitario, o rawlsiano, adopta una postura radicalmente distinta. Sostiene que el bienestar de toda una sociedad es exactamente igual al nivel de utilidad que tiene la persona que está en la peor situación. Para un igualitario, una política solo es verdaderamente justa si maximiza el bienestar del grupo con la renta más baja. Y ojo, esto no es pura teoría, importa muchísimo en nuestro día a día. Cuando un gobierno diseña el salario mínimo o decide los tramos del impuesto sobre la renta, en el fondo está eligiendo entre estas dos grandes filosofías. Lo que nos lleva al punto 3, costes de la redistribución. Pero claro, antes de hablar de esos costes, tenemos que entender la justificación matemática que hay detrás de redistribuir la renta. Y Stiglitz lo explica magistralmente a través de un concepto llamado utilidad marginal decreciente. Suena muy técnico, pero la idea es sencilla.
A medida que consumes más de un bien, la ganancia adicional que te da una unidad extra es cada vez menor. Pensadlo así, si a una persona que no tiene absolutamente nada le damos 1.000 euros, el impacto positivo en su bienestar o utilidad es gigantesco, le cambia la vida. Pero si le damos esos mismos 1.000 euros a un multimillonario, bueno, apenas lo va a notar. Esta es la razón técnica y matemática por la que transferir riqueza de los que más tienen a los que menos tienen aumenta la utilidad social total. El rico pierde muy poca utilidad relativa, mientras que el pobre gana una barbaridad. Para visualizar esto, Stiglitz utiliza un modelo de una economía imaginaria compuesta por Robinson Crusoe y Viernes. Fijaos en esto. Cuando Viernes tiene muy poca renta y nos desplazamos desde el punto inferior hacia arriba en esta curva, podemos aumentar enormemente la utilidad de Viernes con tan solo una pequeñísima disminución de la utilidad de Crusoe. Ese aumento inicial parece enorme precisamente por la utilidad marginal decreciente de la que hablábamos. Sin embargo, a medida que seguimos quitándole a Crusoe para darle a Viernes, la curva empieza a aplanarse. Y llegará un momento en que la cosa cambia drásticamente. Para lograr solo una pequeña mejora extra en Viernes, habrá que causar un daño tremendo, totalmente desproporcionado en el bienestar de Crusoe. Y hay algo que complica aún más esta curva: el propio mecanismo por el que se transfiere la riqueza. Esto introduce lo que se llama el coste de las transferencias. Porque en el mundo real, para quitarle a Crusoe y darle a Viernes, el Estado no usa magia, utiliza impuestos y subvenciones. Y Stiglitz destaca que estos instrumentos interfieren muchísimo en la eficiencia de la economía. Por ejemplo, unos impuestos muy altos pueden desincentivar que la gente trabaje más horas o ahorre, porque ven como una gran parte de su esfuerzo extra se va al Estado. Y por otro lado, ciertas subvenciones, si están mal diseñadas, pueden desincentivar la búsqueda de empleo si a alguien le sale más a cuenta recibir la prestación. Es un equilibrio súper delicado. Toda esta ineficiencia genera lo que en el argot económico conocemos como el exceso de gravamen, o la pérdida irrecuperable de eficiencia. Fijaos en el área sombreada del gráfico, a la que también se le llama el triángulo de Harberger. Lo que nos está diciendo es que el coste real de un impuesto para la sociedad es bastante mayor que los ingresos que el Estado recauda efectivamente con él. Al meter un impuesto, cambias los precios relativos y distorsionas la forma en que actúan los consumidores y los productores. Y esas decisiones alteradas destruyen un valor económico que literalmente se evapora en el aire. Así que, volviendo a nuestra famosa analogía de la tarta, no es solo que la tarta se reparta de forma diferente, es que por el camino hay trozos que se caen al suelo y se pierden para siempre. Bueno, pasemos al cuarto y último bloque: medición de la equidad y la eficiencia. Ante todo este panorama, Stiglitz nos detalla los pasos sistemáticos que tienen que seguir los que diseñan las políticas públicas cuando quieren introducir un nuevo programa o un impuesto. El primer paso es identificar quién gana y quién pierde, calculando los beneficios netos por grupos de renta. En segundo lugar, como casi ninguna política pública real cumple esa mejora estricta de Pareto, donde nadie sale perdiendo, toca mirar las variaciones conjuntas, es decir, comparar cuánto cambia la eficiencia en general de la economía frente a cuánto cambia la desigualdad. Y el tercer paso para resolver este enorme dilema es aplicar lo que llaman una función social de bienestar. Esto básicamente significa ponderar las ganancias de los más pobres por encima de las pérdidas de los más ricos, pero siempre dependiendo de los valores éticos concretos que rijan en esa sociedad en particular. Y hasta aquí hemos estado hablando de la redistribución como un intercambio inevitable, ¿verdad? Esa idea de que para tener más equidad, por fuerza hay que sacrificar algo de eficiencia. Pero aquí es donde entra el fascinante giro contemporáneo que propone Joseph Stiglitz. Él argumenta que este paradigma clásico no siempre es cierto. Hay circunstancias, y de hecho son cada vez más comunes en las economías avanzadas, en las que luchar contra la desigualdad extrema en realidad mejora la eficiencia económica al mismo tiempo. Sí, habéis oído bien. En estos casos no hay que sacrificar parte de la tarta para repartirla mejor. De hecho, repartirla mejor hace que la tarta entera crezca. Stiglitz nos recuerda un punto absolutamente crucial. Gran parte de la riqueza extrema que vemos hoy en día no viene de innovaciones tecnológicas súper brillantes que cambian el mundo. No. Viene de fallos del mercado y de prácticas que se conocen como captación de rentas. Estamos hablando de monopolios que estrangulan a la competencia y fijan precios abusivos, de prácticas financieras depredadoras o del uso de influencias políticas para llevarse contratos millonarios del Estado. Estas actividades no están creando riqueza nueva, simplemente están extrayendo riqueza de la sociedad. Y eso genera una desigualdad inmensa, y además paraliza la productividad. Por lo tanto, si el Estado interviene firmemente para romper esos monopolios o frenar esos abusos, consigue dos victorias de un solo golpe. Logra una economía mucho más productiva y a la vez un reparto mucho más justo de la renta. Así que, para ir cerrando este análisis, nos topamos de frente con la gran pregunta que toda sociedad moderna tiene que hacerse.
¿Dónde situamos este delicado equilibrio? Autores como Musgrave y Stiglitz nos enseñan que, efectivamente, meterle mano al mercado tiene unos costes de eficiencia innegables a través de los impuestos. Pero ojo, también nos advierten de que dejar al mercado completamente a sus anchas puede generar una desigualdad totalmente destructiva y fallos sistémicos graves. Está clarísimo que fomentar la igualdad de oportunidades, por ejemplo a través de una buena educación pública, saca a la luz un montón de talento y dispara el crecimiento global de todos. Así que el gran reto de la economía pública va a ser siempre descifrar este tira y afloja, buscando diseñar políticas inteligentes donde, en el mejor de los casos, la equidad y la eficiencia se refuercen la una a la otra. Esperamos que este recorrido os haya ayudado a ver un poco más claras las dificilísimas decisiones que al final del día determinan la justicia y la prosperidad en nuestra sociedad. ¡Hasta la próxima!